Estamos dando gracias a Dios por el tiempo en que estamos. Es un tiempo de gloria, es un tiempo de bendición, donde el Señor está obrando en nuestras vidas. Mis amados hermanos, yo no sé si a usted, mis queridos amigos, si a usted le ha pasado que alguien se acerca a usted a traerle una noticia que cree que esa noticia es nueva, importante y única. Llega una persona donde usted con una noticia que cree que esa noticia es la más grande, es la más importante, es una noticia nueva. Y resulta que cuando le da la noticia, el que termina dándole una noticia con una información nueva es usted a esa persona. Eso a mí me ha sucedido y creo que a todos, una noticia que nos traen, una información, y cuando la recibimos, resulta que para nosotros no es nueva. Y la persona que la trajo, lo que hace es que se lleva una noticia que sí es nueva y sí es de suma importancia para su vida. En el mensaje de hoy se muestra a un hombre de mucha importancia en la comunidad. Este hombre llega donde Jesús y según este hombre, él tenía la noticia más importante para Jesús. Pero no fue así. Sino que cuando él le entrega la noticia a Jesús, es Jesús quien termina dándole a este hombre una noticia y una información de suma importancia para su vida, mostrándole a este hombre cómo volver a vivir porque estaba muerto. De ahí el título que predicamos hoy: el nuevo nacimiento explicado en su gran amor. Ese es el título. El nuevo nacimiento explicado en su gran amor. Parto de Juan 3. Ustedes conocen la historia de Nicodemo. En esta historia comienza diciendo, versículo 1 del capítulo 3, que había un hombre de los fariseos, o sea, de la secta religiosa, que dirigía el sistema de la religión judía de aquel entonces, y estaban mezclados con los romanos que tenían el dominio político y económico. Y este hombre era un principal, era un líder, era un hombre de importancia llamado Nicodemo. Dice que él llega a Jesús de noche, versículo 2, y le dijo, Rabí, que Rabí quiere decir maestro. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, y escucha el argumento, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mis queridos hermanos, el término Nicodemo significa vencedor del pueblo o el que vence por el pueblo. Así que aquí tenemos a un hombre que es el vencedor del pueblo o que vence por el pueblo, un hombre importante en la comunidad, un hombre de peso que llega a Jesús. Y escuche ahora, llega a Jesús con la intención de valorar y más que valorar, validar a Jesús. Recuerde que él es un principal entre los judíos, él es un hombre de importancia, él es un hombre, un religioso, un líder religioso, aprobado por los religiosos, o sea, el sumo sacerdote y el Sanedrín, que era el grupo que trabajaba con el sumo sacerdote, pero también aprobado por los romanos. Y él llega con la gran noticia: Jesús, sabemos que tú eres venido de Dios, o sea, un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Ahí está la valoración. Él está valorando a Jesús por lo que Jesús hace, pero también lo está validando. Y déjeme darle la diferencia. La palabra valorar significa reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o de una cosa. Dicho en palabras sencillas, reconocer o estimar el valor, el mérito y las cualidades, eso es valorar. El valor, el mérito, las cualidades,
Eso es valorar. Él está valorando a Jesús. Sabemos que tú eres maestro. Pero más que valorarlo, Él lo valida cuando dice, y sabemos que eres maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Cuando hablamos de validar, es dar fuerza o firmeza a algo o hacerlo válido. O sea, darle fuerza, darle firmeza a algo o hacerlo válido. Aquí tenemos a este hombre vencedor del pueblo, o el que vence por el pueblo, valorando y validando a Jesús. Aplicación, así hay muchos en este tiempo que creen que están en la posición de valorar y validar a Jesús. Yo como pastor todo el tiempo escucho personas que dicen, yo tengo a Dios en mi corazón, y yo he desarrollado la actitud de decirle, pues mi amigo, mi amiga, saque a Dios de su corazón y aplíquelo en su vida, en sus decisiones, en su trabajo, en su casa, en su familia. No es que tener a Dios en el corazón sea malo. Es que muchas veces lo que esa persona está diciendo es, yo valoro a Dios como bueno, yo valido a Dios como bueno. Pero escuche ahora, Jesucristo sorprendentemente en el versículo 3 le responde a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera una respuesta descortés de Jesús, porque este hombre lo ha valorado, lo ha validado, pero lo que Jesús está haciendo es diciendo, Nicodemo, tú no eres el que tiene la autoridad, ni el poder, ni la calificación para valorarme o validarme a mí. Tú estás muerto, es lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo en el versículo 4 dice, vamos a jugar pesado. Es como esos que juegan básquetbol. Yo no puedo jugar básquetbol porque nunca pude encestar una cuando jugué, cuando niño. Y cuando están jugando y viene uno que se pasa y con el codo, mete el codo, dice el otro, vamos a jugar rudo. Y entonces ya no solamente le mete el codo, sino que también le mete el pie. Y usted ve que el juego se convierte en falta. Pues Nicodemo le dice a Jesús, yo te bajé bien, yo te he valorado y validado, pero tú me estás desconsiderando, diciendo que yo estoy muerto, pues yo voy a jugar tu juego. ¿Y cómo le responde? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hermano, ¿ustedes entienden la respuesta de Nicodemo? Le está diciendo Jesús, tú estás diciendo incoherencia. Ya yo no puedo volver a nacer porque ya yo estoy crecido, nacido y crecido. Y entonces para poner el juego más pesado, le dice a Jesús, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Pero qué es lo que tú estás diciendo, Jesús? Hermano, muchas veces nosotros hacemos eso mismo en otra aplicación. Jesús dice, vete a la izquierda, y nosotros decimos, Señor, pero ahí está oscuro, ahí no hay nada. Yo tengo que irme hacia la derecha, no hacia la izquierda. Como que si nosotros supiéramos lo que estamos hablando. Él le responde eso, y en el 5 Jesús entonces le dice, de cierto, déjeme explicarle las implicaciones de este desierto. En los idiomas hay expresiones que son típicas de ese idioma. En el idioma hebreo, porque aunque Jesús hablaba, o Jesús se escribe el Nuevo Testamento en griego, Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo, que es un dialecto, se podría decir, del hebreo. Y Jesús usa esto, desierto, es un hebraísmo para decir, préstame atención. Cuando alguien hablaba y decía, verdad os digo, esa repetición de la misma palabra era, para lo que estás haciendo y escúchame, porque lo que estoy diciendo lo estoy reafirmando. Pues Jesús le dice, de cierto te digo, cállate, escúchame, porque lo que te estoy diciendo te lo voy a ratificar, no a rectificar. De cierto te digo
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo explico. En esta expresión Jesús está diciendo, el que no nace de mí no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia en Mateo 3, que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y se quedó con él. Ahora el Espíritu Santo le pertenece a él, por eso no podía estar en los discípulos el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice también que cuando Jesús murió y traspasaron con una lanza su cuerpo, ¿qué salió de él? Salió agua, mezclada con sangre, pero salió agua. De manera que la forma de ver esta expresión es que Jesús se refiere o al bautismo en agua después de creer en él, o se refiere a él mismo que tenía el agua de vida dentro de él. Así que él le dice, yo te ratifico a ti que tienes que nacer no entrando al vientre de tu madre, sino que tienes que nacer de mí, es lo que Jesús le dice. Y mire cómo Jesús se lo explica para que lo entendamos mejor. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, no tienes que entrar en el vientre de tu madre, no tienes que volver a nacer físicamente hablando, porque no es de eso que estoy hablando, sino del nacimiento espiritual. Y si todavía Nicodemo no entiende, le dice en el 7, no te maravilles, o sea, no te sorprenda de que te dijo si es necesario nacer de nuevo. Y en el 8 le explica lo que quiere decir nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y escuche ahora, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El que es nacido del Espíritu, el que es nacido de mí, ya no se gobierna, sino que ahora va donde yo quiero llevarlo. Es lo que Jesús está diciendo. Recuerde que nuestro título es el nuevo nacimiento explicado en su gran amor. Escuche ahora la respuesta de Nicodemo. Nicodemo ya no quiere contender, ni quiere valorar, ni quiere validar, sino que se quiere postrar. Y en el 9 le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Mis amados, escuche ahora, toda esa explicación de Jesús, Nicodemo se lo hubiese ahorrado si hubiese tenido la entereza, la humildad inicial de preguntarle a Jesús cuando Jesús le dijo en el versículo 3 que necesitaba nacer de nuevo, si le hubiese preguntado cómo uno nace de nuevo. Pero Nicodemo quiso argumentar. Ahora yo le pregunto, ¿no hacemos usted y yo eso mismo? ¿No vivimos nosotros cuando hablamos de Dios argumentando y diciendo cuando en realidad Dios lo que quiere es que escuchemos y que respondamos al llamado de Él? Entonces Nicodemo en el 9 hace al final lo que debió hacer al principio. ¿Qué fue? Preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Pues Jesús le da otro cariño. En el versículo 10 escucha el cariño que Jesús le da. ¿Qué dice? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? ¿Eres tú el vencedor del pueblo? El que vence por el pueblo. Y no solamente estás muerto, sino que no sabes cómo se vuelve a la vida. ¿Cómo es eso? Jesús le está reprochando. Escuche ahora, Jesús reprocha nuestra religiosidad. Jesús reprocha el que nosotros pretendamos inventarnos una religión para acercarnos a Él. Jesús reprocha el que nosotros pretendamos crear el método, la forma para nosotros adorarlo y glorificarlo. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que nosotros seamos dependientes de Él. Jesús le dice a este Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces oiga el 11 lo que le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestros testimonios. Y ahí entro en mi último punto para hacer aplicación y conclusión.
La pregunta de Nicodemo queda todavía sin responder. ¿Cómo es que puede pasar esto? ¿Cómo es que se nace de nuevo? Y ahí el título nuestro, el nuevo nacimiento explicado en su gran amor. Es en los versículos 18 al 16 que Jesús de manera contundente, pero también de manera amorosa, le muestra a Nicodemo y hoy a usted y a mí cómo nacemos de nuevo. Yo sé que usted dirá, pastor, pero es del 16 al 18. No, quiero presentarle al revés para que usted vea la enseñanza de Jesús. En el versículo 18, Jesús le dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dicho esto como Jesús lo quiere decir, Jesús está diciendo, la razón por la que necesitas nacer de nuevo es porque ya estás condenado. La muerte espiritual de la que habla la Biblia es la condenación que aconteció en Génesis 3 cuando el hombre se distanció de Dios y de la voluntad de Dios y ahora es condenado. Escuche bien, no por voluntad de Dios, sino por voluntad del hombre mismo. Condenado es separado eternamente de Dios. Y Jesús le dice, es que tiene que creer para dejar de ser condenado porque ya fuiste condenado. Y aquí Jesús comienza a mostrarle en su gran amor cómo es el nuevo nacimiento. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A esta pregunta, ahí hay una pregunta implícita que hay que responder. Porque nosotros somos bautistas. Y hay una rama bautista que dice que solamente Cristo murió por los elegidos. Bueno, la Biblia dice que Él murió por todo el mundo, por los pecados de todo el mundo. Ahora bien, esa muerte de Cristo se hace efectiva solamente en aquellos que responden al llamado de Dios. Pero la Biblia dice que Él murió por todo el mundo, no por los elegidos, sino por la humanidad, por el pecado de la humanidad, más aún por el pecado de la humanidad. Y entonces aquí está diciendo el Señor, yo morí por el mundo, yo morí por las personas, yo morí por el pecado, yo morí para que los que vengan a mí no sean condenados, no se pierdan. Y escuche cómo es que Jesús muestra el nuevo nacimiento, lo explica en su gran amor. Versículo 16, mi último texto, escuche. Porque de tal manera, y me gustaría que alguien me explique lo que significa de tal manera. Se han escrito libros, se han escrito revistas, se han escrito, hermano, toda clase de argumentos, pero nadie puede explicar cómo es de tal manera. Lo que sabemos es que una forma grande, amplia, inexplicable, inentendible a la mente humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Para que todo aquel que en Él cree, me gusta como lo dice, porque algunos dicen, leen ese texto y dicen, la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, escuche bien, para que todo aquel que en Él crea, poniéndolo en futuro, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto no dice eso, léalo. Juan 3:16 habla, escuche bien, de un eterno y continuo presente, creyendo ahora y muriendo ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ahí está en presente, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que usted y yo tenemos que entender que sin Cristo todos estamos muertos, muertos espiritualmente. Una persona que respira, que toma decisiones, que tiene una vida normal humanamente hablando, pero que para vivir su vida y tomar sus decisiones no depende de Cristo, está muerto espiritualmente según lo que Jesús está diciendo en su palabra. Pero mis amados hermanos, y he aquí mi conclusión, Jesús nos dice,
en este pasaje de Juan 3, 1 al 10 y los versículos 18 al 16, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sin el Hijo estamos muertos, pero Él envió a su Hijo para que volvamos a la vida, y lo hizo porque de tal manera nos amó. Y ya sabemos que no sabemos qué significa de tal manera. Es algo tan inexplicable, tan inentendible. Y si usted quiere que yo le provoque un poco, pues permítame hacerlo con respeto y amor, para que usted trate de entender lo que significa de tal manera amó Dios al mundo. Yo le quiero proponer que para salvar a la humanidad, usted sacrifique de manera cruel y violenta a uno de sus hijos. Ya lo veo como en su interior usted me mira. No me mira así con los ojos físicos, pero en su interior usted me reprocha: ¿estás loco? ¿Qué clase de petición me estás haciendo? Que sacrifique a mi hijo de manera cruel, de manera violenta, por una humanidad que al final yo no la creé y no la voy a ver tampoco terminar. ¿Cómo tú me pides? Lo que me pides es insolente, además de que también es imprudente e insensato. ¿Y saben qué? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si me lo pedirían a mí, que sacrifique a uno de mis hijos, al más bueno o el más malo, yo le diría: quítese de al lado, porque me voy a comenzar a remangar mi camisa, una expresión dominicana, remangar mi camisa. Es más, voy a comenzar a quítese de al lado. ¿Cómo voy a matar a mi hijo, a mi hija, por alguien? ¿Estás loco? Así mismo, como usted no entiende eso mismo es de tal manera. No se entiende cómo Dios vino con ese plan, quiso hacer ese plan, pero fue el plan que Él quiso para que usted y yo pudiéramos nacer de nuevo. En mi conclusión le digo que Juan 3:16 fue escrito, dicho y escrito inicialmente para Nicodemo. Fue la expresión de Jesús para explicarle el gran amor para el nacimiento de nuevo, o sea, para el nuevo nacimiento. Porque eso es un contexto. Todo el capítulo 3 está escrito y dicho para Nicodemo y después para nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Quizá ya usted aceptó a Cristo como su Salvador, lo felicito. Si es así, usted ha nacido de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento tiene una segunda parte, que es cuando usted nace de nuevo. Ahora le pertenece a esa persona que le ha hecho nacer de nuevo. Y usted me dice: pastor, ¿y dónde dice eso la Biblia? Sencillo, escuche dónde lo dice. Jesús se lo dijo a Nicodemo, versículo 8 del capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y escuche ahora: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, naces de nuevo y ahora me pertenece. Si ya usted lo hizo, felicidades. Si usted, mi hermano, mi amigo, mi amiga, todavía no ha confesado a Cristo como su Salvador, todavía no ha recibido el sacrificio de Cristo, este es el momento de hacerlo. No le estoy llamando a convertirse a una religión ni a una iglesia, sino al dador de la vida, al que se sacrificó por usted y por mí, por los pecados de todo el mundo. Ese es el mensaje que Dios nos trae hoy para que nosotros lo meditemos. Y no puedo cerrar el mensaje sin explicar cómo es ese proceso de recibir a Jesús como Salvador para que Él te pueda declarar como nacer de nuevo. En el libro de Juan también, ya no a Nicodemo, pero sí en el libro de Juan, capítulo 1, la Biblia dice claro cómo sucede esto. Juan 1:11 dice, hablando de Jesús: a lo suyo vino, o sea, a hacer su trabajo, y los suyos no le recibieron. Dicho de otra forma, Jesús vino a hacer su trabajo,
y los de su pueblo no le recibieron. Y escuche ahora cómo es que se nace de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, note esa palabra, potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es una palabra legal que significa autoridad, derecho. De ahí es que viene la palabra patria potestad, derecho legal a ser hecho hijo de Dios. Así que si usted lo recibió como su Salvador, entonces ya usted ha nacido de nuevo, ya usted es un hijo de Dios. Felicidades. Si no lo ha recibido, le digo y le invito, bíblicamente hablando, a que lo confiese hoy. No es que usted repita una oración, como dicen algunos, repita esta oración. Más que repetir una oración, es una disponibilidad interna, disponibilidad de la mente de aceptar a Cristo como el dador de la vida y el sacrificio perfecto por usted. Señor, he predicado tu